De acuerdo. Y se ve bien su presentación y si gusta, bueno, vamos a ver si está por ahí también el doctor Leonel. Excelente, doctor Mayen. Muchas gracias. Bueno. Ingeniero Orquía y doctor Leonel, si están por ahí, también podemos hacer la prueba. Falta un minutito. Doctor Leonel, bienvenido. Solo el sonido, doctor. ¿Sonido? Voy a ponerme un audio, un micrófono para ver si así suena mejor. No, pero ahorita sí le escuchamos bien, doctor Canis. Vaya. Excelente, se le escucha, ok. Vamos a dar unos minutitos que se sigan conectando los participantes y el ingeniero Urquía. Y también las autoridades. Muchas gracias, doctor. Ahí está el doctor Ramírez, ya está por acá. Solo vamos a esperar un ratito al ingeniero Urquía de Hermosa. Creo que ya está también por acá. Bienvenido, doctor Leonel Canis. Es un gusto saludarlo nuevamente. No escuchó. Muchas gracias. Muy amable ahí por el saludo. Sí, aquí está. Ingeniero Urquía, buenas tardes. Si gusta, abre cámara, ingeniero Urquía. Ahí estamos ya. Perfecto. ¿Por qué estoy? Buenas tardes. Perfecto. Perdón. Ya vamos a dar un minutito para que se sigan conectando los participantes y vamos a iniciar formalmente, pero darles una cordial bienvenida. Ya vamos a dar inicio a la actividad. Bueno, si gustan en aras de la puntualidad y de las personas participantes y que ya estamos básicamente todos, vamos a dar inicio a nuestro webinario programado para este día, análisis interdisciplinario de riesgos profesionales, para dar pues formalmente inicio a esta conferencia en línea con nuestros invitados.
Le damos la palabra al doctor Luis Alonso Ramírez Menéndez, quien es pues consejero propietario del CNJ y además es director interino ad honorem de la Escuela de Capacitación Judicial. Doctor Ramírez, tiene la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. Un saludo especial para la ingeniera Carmen Urquilla, que pues está en las coordinaciones y apoyar mucho a la y en general al Consejo Nacional de la Judicatura. La Escuela de Capacitación Dr. Arturo Celedón Castillo del CNJ les da una cordial bienvenida a judicaturas, secretarios, colaboradores y colaboradoras, personal del Ministerio Público, instituciones públicas, docentes universitarios, capacitadores de nuestra Escuela de Capacitación Judicial, abogados en el libre ejercicio y demás comunidad jurídica en general que se unen a nuestro webinario denominado Análisis Interdisciplinario de los Riesgos Profesionales, el cual será desarrollado con el apoyo de Ormusa y la organización con la cual está dando el curso de formación especializada en Derechos Laborales de las Mujeres 2 o segunda edición, siendo en texto la ejecución de esta tercera actividad complementaria, la cual será impartida por nuestros colegas abogados expertos, el doctor Leoniel Canis Contreras, de nacionalidad guatemalteca, y el doctor Walter Mayén Morales, que es el jefe del Departamento de Salud de Trabajo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En ese sentido, invita a colegas a que aporten sus comentarios, preguntas, buenas prácticas y experiencias en el espacio asignado en esta actividad posterior a las dos ponencias. Creo que el método será ese, así es que deseo éxitos en esta actividad académica virtual que considero será de bastante buena calificación para todas y para todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Ramírez. A continuación le damos la palabra para que nos dé un saludo de bienvenida a cargo de la ingeniero Carmen Urquilla, coordinadora del programa Justicia Laboral y Económica de Ormusa. Gracias, muy buenas tardes. Un cordial saludo para el doctor Luis Alonso Ramírez, director de la Escuela de Capacitación Judicial, y para los dos ponentes también que esta tarde nos van a estar acompañando en el desarrollo de este webinario, el doctor Leonel Canis y el doctor, de nacionalidad guatemalteca, como ya lo dijeron, y también por parte de El Salvador nos va a estar apoyando esta tarde el doctor Walter Mayén. Un saludo también para las personas de la comunidad jurídica y académica que se han sumado a esta actividad, que es parte del curso especializado en derechos laborales de las mujeres que actualmente estamos impartiendo en apoyo al Consejo Nacional de la Judicatura. Uno de los temas que de pronto sentimos que nos quedaba un poquito fuera dentro de este curso era precisamente hacer esta evaluación o hacer esta plática acerca de los riesgos que suceden en el lugar del trabajo. Y precisamente uno de los riesgos que generalmente quedan como menos atendidos son los riesgos psicosociales. Y también en este sentido creemos que es necesario cuando vamos a hablar o a hacer un análisis de estos riesgos, que se haga desde la perspectiva de género. Así que bueno, ahora vamos a conversar un poco de eso junto con los dos expertos que nos van a estar acompañando. Así que yo me quedaría hasta ahí para dejar el tiempo a los profesionales que van a vertir sus conocimientos ahora con nosotros. Un gusto y feliz tarde. Muchas gracias, ingeniero Urquía, y a continuación vamos a leer el extracto de las hojas de vida de los dos ponentes, ¿verdad? Vamos a tener la primera ponencia que va a ser desarrollada por el doctor Walter Omar Mayén Morales, quien es doctor en medicina de la Universidad Evangélica, es experto universitario en ergonomía, psicosociología aplicada de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, España. Es máster en ergonomía de la Universidad de Concepción, Chile. Tiene una serie de cursos y formación, ¿verdad?
Entre algunos se puede mencionar que ha recibido formación sobre el curso de guía para elaboración y gestión de programas de seguridad y salud ocupacional, cursos virtuales de gestión del trabajo, salud y seguridad de los trabajadores de la salud por la Organización Panamericana de la Salud, entre otros. Tiene experiencia docente universitaria, es perito también, ¿verdad? Es médico del trabajo en diferentes unidades médicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Actualmente ejerce como jefe del Departamento de Salud del Trabajo del IS. Es profesor en el programa de residencia en Medicina del Trabajo, representante del IS ante la Comisión Calificadora de Invalidez de la Superintendencia del Sistema Financiero. Imparte asesoría en evaluación de riesgos psicosociales a diferentes lugares de trabajo del IS y es miembro de la Comisión Internacional en Salud Ocupacional. Posteriormente que terminemos la ponencia de 30 minutos por parte de nuestro ponente, el doctor Mayén, va a desarrollar su ponencia el doctor Mario Leonel Canis Contreras, de nacionalidad guatemalteca, quien es asesor y consultor legal, laboral y empresarial, abogado, maestro en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con pensum cerrado en doctorado en Derecho por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, profesor universitario por más de 20 años en Derecho Laboral en las más prestigiosas universidades de dicho país, así como también en la Maestría Regional Centroamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Tiene participaciones académicas, ¿verdad? Como experto para adoptar directrices en los trabajos públicos de emergencia en la sede de la OIT en Ginebra. Ha sido delegado en el Seminario Tripartito para fortalecer la solución de conflicto de trabajo en Bogotá, Colombia, entre otros. Es miembro titular de la Comisión Tripartita para Asuntos Internacionales de Trabajo de Guatemala. Es titular del Consejo de Inspección de Trabajo, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y es también socio de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del reconocido Guillermo Cabanelas. Entonces, el orden sería ese, estimadas y estimados invitados a este webinario. Vamos a escuchar 30 minutos, es el tiempo para que desarrolle el doctor Mayén su ponencia y posteriormente escucharemos la ponencia desde el punto de vista del doctor Leonel Canis y posteriormente vamos a tener un espacio para escuchar, como mencionaba nuestro director, sus comentarios, sus buenas prácticas, ¿verdad? Sus preguntas para que podamos aprovechar este espacio académico. Así que sin mayor preámbulo, doctor Mayén, tiene usted la palabra y pues ya está proyectada la presentación. Bueno, tengan buenas tardes. Voy a poner acá el tiempo porque no quiero abusar del tiempo. Realmente abordar esta temática en 30 minutos pues es algo bastante difícil, pero no es mi objetivo en esta oportunidad debido a las limitaciones acabar o terminar todo lo que tenga que ver con lo que son los riesgos psicosociales. Así es que probablemente van a quedar un poco de situaciones pendientes, pero eso se puede tratar más adelante. Bueno, vamos a hablar ahora, el tema que se me pidió es la evaluación de los riesgos psicosociales. Cuando hablamos de riesgos en el lugar de trabajo, casi siempre pensamos en riesgos de seguridad, de higiene o ergonómicos. Por ejemplo, ¿verdad? De que me puede herir algún tipo de maquinaria, que puedo recibir algún tipo de lesión en los oídos por ruido o que me puede generar algún tipo de dolor el mobiliario con el cual estoy trabajando. Pero no pensamos muchas veces en lo que son los riesgos psicosociales, que poco a poco están cobrando más importancia. Lo que voy a desarrollar en esta oportunidad, vamos a irnos por las siguientes partes, ¿verdad? Son 3 cosas las que quiero abordar. Uno es la definición de qué son riesgos psicosociales. Lo otro es cómo es que tiene que hacerse una evaluación de riesgos psicosociales y finalmente cómo podría ser algún tipo de metodología para ahondar en este tipo de situaciones. Encontré esta frase, me gustó mucho, ¿verdad? De John Newton, dice así: es fácil vivir día a día si únicamente nos enfocamos en las preocupaciones de ese día,
pero la carga del día a día se volverá agotadora si también sumamos la carga de ayer e incluso la de mañana que todavía ni siquiera llega. Entonces, una de las formas en que se caracteriza los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo precisamente es en la acumulación de preocupaciones, por decirlo así, o de carga. Y antes de comenzar la charla con ustedes estaba poniéndome a pensar cuál sería la forma característica en que muchas veces el gremio de abogados identifica que hay algún tipo de riesgos psicosociales. Y aunque no es la única forma, pero una frase que creo que escuchamos muchas veces es la carga, ¿cómo es que le mencionan? La mora judicial. La mora judicial. Entonces, mora judicial lleva implícitos ciertos aspectos. Uno es de que ha habido una demanda que no ha sido suplida por determinadas situaciones. Y solamente esa frase de mora judicial me da a entender de que probablemente hay aspectos de carga laboral que no hemos logrado solventar, que vamos a ver más adelante. Pero los riesgos psicosociales en general lo que implican es una acumulación de carga que no es la del día, ¿verdad? Sino que venimos arrastrando la de ayer y muchas veces nos preocupamos por todavía la que ni siquiera hemos comenzado a desarrollar. Pero, ¿qué son los riesgos psicosociales? Es como cuando hablamos de ergonomía, ¿verdad? Son términos que muchas veces los utilizamos, pero tienen un significado que conforme ha ido pasando el tiempo, pues han ido cobrando mayor relevancia. Alrededor de lo que son los riesgos psicosociales existen 3 tipos de definiciones que son las que vamos a tratar de abordar en esta oportunidad. Uno es factores psicosociales, el otro aspecto son los factores psicosociales de riesgo y finalmente el término propiamente de lo que son riesgos psicosociales. Es decir, de que para poder llegar al aspecto de los riesgos psicosociales, primero vamos a abordar 2 aspectos previos que son los factores psicosociales y los factores psicosociales de riesgo. ¿Qué es un factor psicosocial o factores psicosociales? Aquí hay una definición, pero no es la única que existe, pero esta definición dice así: factores psicosociales son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que están directamente relacionadas con, y aquí lo puse en negrito, la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud física, psíquica o social del trabajador como el desarrollo del trabajo. Básicamente los factores psicosociales son aquellos aspectos que tienen que ver con cómo organizo el trabajo, cómo está organizado nuestra actividad laboral por parte de nuestro empleador, ¿verdad? Como instituciones ustedes tienen cierta organización y esa organización se convierte en un factor psicosocial. Por ejemplo, ¿verdad? Tienen que, no, perdonen si yo me equivoco, porque estoy hablando ya de un área que no es mía, que es la jurídica, pero por ejemplo, tienen un horario determinado de trabajo, tienen que desarrollar audiencias, tienen que relacionarse con alguna determinada área, ya sea interna al sistema judicial o externa al sistema judicial, ¿verdad? Como podría ser la fiscalía, la policía, etcétera. Entonces, todo ese tipo de relaciones o supuestos que hay que llevar a cabo para llevar a cabo mi tarea, eso es un factor psicosocial, pero vamos a ponerlo un poquito más claro más adelante. Ahora, ¿qué es un factor psicosocial de riesgo? Los factores psicosociales de riesgo son los mismos factores que mencionamos previamente, factores psicosociales, pero que se convierten en factores disfuncionales. Por ejemplo, acá hemos colocado una imagen de una joven, ¿verdad?, que se encuentra con unos expedientes y es parte de su actividad laboral probablemente manejar algún tipo de documentación, pero la cantidad que vamos viendo que se va acumulando ya no es muy funcional que se diga. Entonces empieza a haber una acumulación de carga laboral y eso ya se convierte en un factor organizacional disfuncional. Desde este enfoque, los factores psicosociales de riesgo o de estrés, que son la forma en que se pueden llamar, se definirían como factores organizacionales con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud. En este caso,
el factor psicosocial se convierte en un factor psicosocial de riesgo cuando la forma en que se ha diseñado puede tener la posibilidad de dañar la salud del trabajador. Entonces acá ustedes pueden ver ejemplos de lo que serían factores psicosociales de riesgo. A la izquierda, en lo que es la columna de la izquierda, ustedes pueden ver factores psicosociales. Por ejemplo, todos tenemos algo que hacer, ¿verdad? Porque para eso nos contratan. Eso sería como el contenido del trabajo. Todos tenemos una cantidad de trabajo que hacer a un ritmo determinado. Tenemos que cumplir con un horario, hay sistemas de control, tenemos un ambiente laboral en el cual nos encontramos y se nos asigna algún tipo de herramientas o de equipos con los cuales trabajar. Todo eso que se encuentra en la columna de la izquierda sería un factor psicosocial. ¿Cuándo es que ese factor psicosocial se convierte en un factor psicosocial de riesgo? Y es lo que encontramos al lado derecho, que lo que estoy colocando acá no crean de que es solamente estos son los ejemplos, ¿verdad? Sino que estoy colocando precisamente ejemplos. Ustedes pueden colocar otro tipo de ejemplos adicionales. Por ejemplo, ¿cuándo es que el contenido del trabajo se convierte en un factor psicosocial de riesgo? Cuando hago un trabajo monótono, ¿verdad? Hay falta de variedad, paso haciendo lo mismo todo el tiempo. No todas las cosas se aplican a ustedes probablemente como gremio judicial, ¿verdad? Pero el factor psicosocial no afecta solamente a un área, sino que es para cualquier tipo de actividad laboral. Otro es cuando el ciclo de trabajo es corto. Tengo que hacer actividad laboral y el ciclo de trabajo es corto. Por ejemplo, en las maquilas, ¿verdad? En unas empresas manufactureras. Cuando el trabajo es fragmentado y sin sentido, aquellos trabajadores que les asignan hacer algo en su actividad y ni siquiera sabe de dónde viene ni para dónde va. Muchas veces lo que está haciendo simplemente hace un corte, ¿verdad? Hace trabaja una pieza y no sabe para qué sirve probablemente esa pieza. Hay lugares de trabajo en lo cual realmente ocurre esto, ¿verdad? O lo otro menciona ahí la incertidumbre, que es una carga y ritmo de trabajo que sea disfuncional. Cuando hay exceso de trabajo, ¿verdad? En cantidad, hay una alta presión temporal, se pidió el trabajo para ayer o para la semana pasada, ¿verdad? O hay plazos urgentes de finalización. Cuando un horario se convierte en un factor psicosocial de riesgo. Cuando hay cambio de turno frecuentemente. Cuando existen horarios inflexibles. Cuando se trabaja durante la noche o las jornadas laborales se encuentran dispuestas de tal forma que son demasiado largas. ¿Cuándo es que un control puede convertirse en un factor psicosocial de riesgo? Cuando hay una baja participación en la toma de decisiones por parte de los trabajadores, ¿verdad? Todo les viene en una forma vertical y no existe una forma en que el trabajador participe en las decisiones que toman las autoridades. O la capacidad de control sobre la carga de trabajo es mínima, ¿verdad? Cuando es que un ambiente o un equipo de trabajo se convierte en un factor psicosocial de riesgo. Cuando los equipos de trabajo son inadecuados, cuando hay ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal o de ruido. Y este factor psicosocial para mí me parece bastante interesante porque cuando lo vemos así nomás, parecería que no estamos hablando de algo psicosocial. Por ejemplo, un equipo de trabajo inadecuado que se me arruina constantemente, ¿verdad? Que haga un aire acondicionado sea inadecuado, que perciba de repente ruidos u olores que yo desconozco para qué son o por qué está ocurriendo, ¿por qué se convierte en un factor psicosocial de riesgo? Muchas veces esas situaciones del ambiente de trabajo generan ansiedad en el trabajador o preocupación. Por ejemplo, si ustedes en este momento sintieran o les llegara, por decirles así, ¿verdad? A las 2 de la tarde, todos los días, viene un olor raro que yo no sé ni siquiera qué es, pero es un químico. Y estoy trabajando a la par de un taller, por ejemplo. Eso me generaría algún tipo de preocupación. Entonces, en ese momento, los aspectos del ambiente se convierten en un factor psicosocial también. Existe una relación. Luego, hay más ejemplos, ¿verdad? Aquí no voy a ya extenderme, nada más quería dejarles la idea, el hecho de que un factor psicosocial es normal que exista, porque todos los trabajos tienen que tener factores psicosociales, son parte inherente a la actividad laboral. La única forma en que no existe un factor psicosocial en el trabajo es que no existe trabajo.
¿verdad? Entonces, las relaciones personales, pues, se dan, ¿verdad? Hay un rol que desarrollar en el trabajo, desarrollo de trabajo, de la carrera, perdón, una relación trabajo-familia, ¿verdad? Y una seguridad contractual. Entonces, cada una de estas cosas son factores psicosociales. Cuando se dispone de una forma inadecuada o disfuncional, es que se convierte en un factor psicosocial y en ese momento puede afectar la salud del trabajador. Por ejemplo, ¿verdad? Las jornadas laborales son tan largas, entonces cuando salgo, ya salgo muy agotado, no puedo tal vez desarrollar alguna actividad con mi familia, ¿verdad? O tener un adecuado descanso. Entonces, ¿tengo que desarrollar un horario? Sí, ¿verdad? Pero esos horarios son adecuados, esas son las cosas que hay que ir viendo si se pueden mejorar. Y si no es adecuado, pues entonces se convierte en un factor psicosocial de riesgo. Ahora, ¿cuáles son las características de los factores psicosociales de riesgo? Son varias. Uno de ellos es que se extienden en el tiempo y el espacio. O sea, no es algo que yo voy a delimitar claramente. Aquí comenzó el ruido, duró de tal hora a tal hora. Eso es con el ruido. Pero con los riesgos, o perdón, con los factores psicosociales de riesgo, son aspectos que se extienden en el tiempo. Muchas veces ni nos damos cuenta cuándo comenzaron y se van extendiendo durante un tiempo y muchas veces se encuentran no delimitados a un área, sino que abarcan muchas veces muchas áreas del lugar de trabajo porque son aspectos organizacionales. Lo otro es dificultad de objetivación. Si yo encuentro un cableado eléctrico o una caja térmica, como le decimos acá, sin protección, es fácil encontrar ese riesgo eléctrico, pero es difícil encontrar o identificar si las relaciones se encuentran adecuadas o si los horarios son adecuados muchas veces porque no lo veo, es algo inherente a la actividad laboral. Lo otro que lo comentamos anteriormente, afectan a otros riesgos, tanto un riesgo de higiene como el que pusimos de ejemplo de un olor a un químico puede afectarme a mí desde el punto de vista psicosocial, como el hecho de que yo esté afectado por la forma en que se organiza el trabajo me va a afectar para desarrollar o exponerme a riesgos que no son psicosociales. Por ejemplo, ando tan preocupado de que olvido cumplir algunas medidas de protección, ¿verdad? Y de esa manera surgen accidentes de trabajo que podrían tener como raíz factores psicosociales de riesgo en el lugar de trabajo. Por ejemplo, están diciendo, hay que sacar el trabajo rápido, ¿verdad? Si a mí me lo piden rápido, muchas veces podemos entender rápido, no importa cómo, no importa si lo haces cumpliendo medidas de seguridad o no. Entonces, en ese caso, podría convertirse un factor psicosocial, afectar a los riesgos de seguridad y generar accidentes de trabajo. Lo otro, tienen escasa cobertura legal, ¿verdad? No existe, por ejemplo, probablemente alguna ley, no sé, ahí ustedes van a, creo que es la parte que vamos a ver más adelante con los abogados y con sus aportes, pero por ejemplo, porque nos llamen fuera de horas del horario de trabajo, probablemente no existe una ley que pueda sancionar al empleador, ¿verdad? Al menos en el país, probablemente no. Si salgo frecuentemente tarde del lugar de trabajo, probablemente no tenga algún tipo de cobertura legal. Lo otro, están moderados por otros factores. Por ejemplo, el hecho de que una persona, también los factores psicosociales, como tienen que ver con aspectos de ansiedad o de estrés, hay personas también que tienen mejor capacidad de afrontamiento al estrés. ¿Y a qué se debe esto muchas veces? Aparte de que tiene que ver con habilidades propias de las personas, también depende de la capacitación que tenga la persona o el nivel de competencia que tenga. Por ejemplo, si a una persona le dicen que trabaje en una actividad en la cual es primera vez que va a comenzar, probablemente va a sentirse mucho más ansioso que a otro que ya tenga más tiempo en eso. Pero también la falta de preparación puede hacer de que muchas personas se estresen por aspectos que otros no. Y lo otro es que es difícil intervenir o corregir estos factores. Una vez identificados, las soluciones cuesta implementarlas y cuesta porque tiene que ver con la estructura misma o la organización de la institución en nuestro caso, ¿verdad? Hablando de
ustedes como jueces y nosotros en el área de la salud. Entonces la intervención muchas veces cuesta porque ya hay definiciones respecto a cómo hacer algunas cuestiones y entonces eso hace más difícil este tipo de abordaje. Ahora, ¿por qué es importante tratar los factores psicosociales de riesgo a tiempo? Porque si no, llegamos al último punto, que son los riesgos psicosociales. ¿Y qué son riesgos psicosociales? Anteriormente decíamos que los factores psicosociales de riesgo tienen la posibilidad de causar daño a la salud del trabajador. En cambio, el riesgo psicosocial ya no es una posibilidad, sino que ya es un hecho, un acontecimiento, una situación o un estado que es consecuencia de la organización del trabajo y tiene una alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes. A diferencia de los factores psicosociales, no son condiciones organizacionales, sino que ya son hechos, situaciones o estados de organismo. Aquí ya por decirlo así, se consumó el acto, ¿verdad? Entonces, ya hay evidencias respecto a estas situaciones. Quizás nada más para comentar algunos ejemplos, voy a retroceder y no voy a ahondar en el tema porque eso sería un tema aparte, pero ¿cuáles serían riesgos psicosociales? Por ejemplo, el acoso laboral ya es un riesgo psicosocial. El acoso sexual ya es un riesgo psicosocial, ¿verdad? La violencia en el lugar de trabajo, ¿verdad? Me refiero a violencia física, por ejemplo, ya es un riesgo psicosocial, ¿verdad? O el síndrome del quemado ya es un riesgo psicosocial. Entonces acá ya no estamos hablando de que son factores psicosociales de riesgo, sino que ya hay un impacto en la salud del trabajador. Ahora, ¿cuáles son las características de estos riesgos psicosociales? Uno es que afectan a los derechos fundamentales del trabajador, ¿verdad? Entonces acá ya la dignidad del trabajador es la que se ve afectada. Lo otro, tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. Ya no es solamente un momento, ¿verdad? Sino que hay una afectación frecuente y de alta intensidad sobre el trabajador. Lo otro, afectan a la salud mental de los trabajadores y finalmente, la parte que creo que ya la van a abordar un poquito más adelante, es que tienen formas de cobertura legal. O sea, si ya ocurre un acoso sexual o un acoso laboral, pues ya ya eso se traduce en un aspecto legal que prefiero no utilizar yo los términos porque puedo cometer errores a la hora de usarlo yo, ¿verdad? Pero entendería de que probablemente sean delitos. Eso me lo van a explicar más adelante ustedes. Una vez habiendo hablado acerca de esto, ¿cómo hay que hacer la evaluación de los riesgos psicosociales o en qué consiste la evaluación de los riesgos psicosociales? Entonces acá ya entramos un poquito en materia legal. Y con el surgimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos en el lugar de trabajo, en el artículo 7 le da una definición y dice así: para la aplicación de la presente ley se entenderá por, y da una definición de varios aspectos. Se incluye lo que es riesgo psicosocial. Serán aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños sociales o psicológicos en los trabajadores, tales como el manejo de las relaciones obrero-patronales, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres, la dificultad para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares y toda forma de discriminación en sentido negativo. Entonces, esta es la definición que da la ley. ¿Por qué es importante los riesgos psicosociales? Porque al final van a haber lugares de trabajo que se van a caracterizar porque hay un aumento del ausentismo. La gente de repente se va, ¿verdad? Pide permisos, si pudieran, perdón, vacaciones extendidas, o se incapacitan. Lo otro, aumenta la conflictividad laboral. Empieza a haber conflicto entre los trabajadores, ¿verdad? Se llevan mal entre ellos mismos. Hay abandono voluntario de la empresa por parte de los trabajadores. Los trabajadores no aguantan el ambiente laboral y prefieren irse. Y finalmente, el otro aspecto por el cual es importante es porque hay una baja productividad en estos lugares de trabajo.
Ahora voy a ir aquí rápido, ya estoy viendo el tiempo. El proceso de evaluación e intervención en cuanto a los factores psicosociales. La evaluación de los riesgos psicosociales o factores psicosociales es exactamente igual que los demás factores de riesgo. Si yo quiero saber cómo voy a evaluar un riesgo de seguridad, de higiene o de ergonomía, sigo la misma metodología. Y hay 3 etapas. La primera etapa es el análisis de los factores de riesgo. ¿Qué incluye esto? La identificación de los factores de riesgo. Yo digo, por ejemplo, en el caso del ruido, aquí como que ese aire acondicionado me genera mucho ruido, ¿verdad? Y como que me molesta. Entonces, lo otro es elegir metodologías y técnicas para estudiar ese factor de riesgo. Y la última etapa de el último paso, digamos, de esa etapa es la aplicación de las metodologías y técnicas que se hacen en los riesgos psicosociales. Igual, ¿verdad? Yo tengo que estar consciente de que existen, desde el momento que existen relaciones laborales, pues este factor puede estar presente. Tengo que elegir una metodología para ver si realmente existen factores psicosociales de riesgo o no. Y luego aplicar la metodología que haya escogido en el lugar de trabajo. La siguiente etapa es la evaluación de los factores de riesgo. Una vez yo aplico la metodología, voy a obtener un resultado. Tengo que analizar esos resultados y elaborar un informe. Y finalmente es la gestión de los riesgos. Una vez ya tengo el informe, entonces, y ahí en ese informe me dice, mira, acá el problema es de que no está clara la que es la definición de los trabajos que tiene que hacer cada uno, no está claro cuál es el papel que hacen los supervisores, no hay, aquí hay casos de acoso, etcétera, ¿verdad? Entonces, una vez se ha dado el informe, entonces tiene que haber una puesta en marcha de un programa para corregir los factores de riesgo que he visto que se encuentran mal. Y luego tiene que haber un seguimiento y control de esas medidas. Esta es la gestión del riesgo. La parte más delicada y más difícil que la gestión del riesgo es una responsabilidad propia del empleador, o sea que sería de la máxima jefatura de un lugar de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de hacer una evaluación del riesgo psicosocial? Es identificar aquellos factores de riesgo y establecer medidas de mejora para prevenir daños. El objetivo no es encontrar culpables, por decirlo así, sino que, por ejemplo, si veo de que resulta de que hay aspectos de falta de promoción de los trabajadores, porque pueden aparecer cosas así en la evaluación que se haga, entonces ver de qué manera mejoró el acceso para que todos tengan iguales oportunidades, por ejemplo, ¿verdad? Porque lo contrario, puede haber alguien que se frustre al ver de que los demás van progresando y él no, probablemente teniendo igual o más competencia que otras personas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Ahora, la misma ley en el artículo 8 dice lo siguiente, y aquí les coloqué quiénes son los involucrados, porque hablo por otro lugar de trabajo, no hablo del órgano judicial, porque yo no conozco de ustedes, pero muchas veces creemos que la corrección de los factores de riesgo o de las condiciones de riesgo es algo que le compete al comité, y no es así. La ley dice que es responsabilidad del empleador formular y ejecutar el programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales de su empresa de acuerdo a su actividad y asignar los recursos necesarios para su ejecución. El empleador deberá garantizar la participación efectiva de trabajadores y trabajadoras en la elaboración, puesta en práctica y evaluación del referido programa. ¿Por qué es importante de que el trabajador participe? Porque él conoce acerca de las situaciones que hay. Entonces, la participación del trabajador se garantiza a través del comité, pero también en la evaluación de los riesgos psicosociales hay participación de todos los trabajadores. Y en el elemento 2 dice de que la identificación, evaluación, control y seguimiento permanente de los riesgos ocupacionales, determinando los puestos que representan riesgos para la salud de los trabajadores y trabajadoras, actuando en su eliminación y adaptación de las condiciones del trabajo. El programa de gestión tiene 10 elementos. Lo que es la evaluación de los riesgos psicosociales es parte del elemento 2. O sea que si ustedes van a evaluar riesgos de higiene, de seguridad, de ergonomía, por obligación hay que hacer también evaluación de riesgos psicosociales porque se los pide ya de por ley que se incluyen dentro del elemento 2.
Luego está el Decreto General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, que en el artículo 276 dice: el empleador deberá tomar las medidas para prevenir, identificar, eliminar o reducir los riesgos psicosociales, teniendo los trabajadores que respetar y cumplir con dichas medidas. Y en el artículo 277 precisamente les habla lo que yo les estaba comentando en la lámina anterior, que la identificación, evaluación y control de los riesgos deberá abarcar los riesgos psicosociales. Si se hace un programa de gestión y se evalúan los demás riesgos menos el riesgo psicosocial, el programa está incompleto. Y en el 278 dice que la evaluación de exposición a riesgos psicosociales deberá efectuarse con métodos y técnicas estandarizadas y validadas. No es que yo me voy a inventar un método, el método de Mayén Morales, ¿verdad? Sino que tiene que haber una metodología realmente científica, ¿verdad? Para hacer un abordaje de esta situación. Bueno, me fui rápido porque así me lo pidieron. Creo que cumplí con el tiempo, no sé si me pasé porque parece que se me quedó trabado el cronómetro, pero esto es todo lo que tenía al momento. Entiendo que las preguntas van para el final, así es que dejo el tiempo ahí a la licenciada Romero. Muchas gracias, doctor Mayén. Interesante todos los elementos que rápidamente nos ha ilustrado en este tiempo, ¿verdad? En este espacio. Vamos a continuación, como usted mencionaba, las preguntas las vamos a dejar para después del desarrollo de las dos ponencias. A continuación estaría le proyectamos por favor al doctor Leonel para que él inicie a desarrollar también su ponencia. Carla, muy amable. Mucho gusto de estar en este espacio virtual que nos posibilita Ormusa, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Escuela de Estudios Judiciales de El Salvador. De verdad que yo agradezco enormemente el hecho de que me tomen en cuenta para estar presentándoles en esta oportunidad estos aspectos tan relevantes, tan importantes, claro, en las relaciones laborales. Y yo decía cuando me compartieron la inquietud de participar en este tema sobre análisis interdisciplinario de riesgos profesionales, y yo decía, pero si este tema es más propio a mi consideración de médicos, de psicólogos, de ingenieros industriales, de profesionales de la gestión humana, pero como que nosotros los abogados, yo soy abogado, nos quedamos como que un poquito así fuera de contexto, pero la verdad es que no. La verdad es que tiene mucho sentido el empatar o complementar la parte legal con la parte médica, como excelentemente ya lo presentó el doctor Walter Mayén, jefe de salud del trabajo y medio ambiente, que efectivamente presenta los elementos más relevantes y más importantes relativos a estos riesgos psicosociales, Y claro, que este webinar del día de hoy se genera dentro del contexto del curso especializado en derechos de las mujeres. Y derivado de esto, pues voy a presentar, y desde ese punto de vista particular y aún con más particularidad sobre el acoso en el trabajo, voy a desarrollar esta ponencia que me han pedido presentar el día de hoy. Y a cada uno de ustedes que están en este espacio virtual, muchas gracias por estar, por la confianza en las instituciones que han hecho la invitación y también por tener la confianza de recibir el día de hoy, tanto del doctor Walter Mayén como de su servidor, estos aspectos relacionados con este tema tan relevante y tan importante. Riesgo psicosocial de la violencia de la mujer en el ámbito laboral. Acoso. Acoso en sus dos dimensiones, el acoso laboral y el acoso sexual, que definitivamente son dos circunstancias diferentes. Claro
que nosotros tenemos que empezar hablando de qué debemos de entender sobre el riesgo psicosocial. Y claro, para esto vamos a las definiciones. Y aquí tenemos una definición de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo y dice que se ha definido estos riesgos psicosociales como aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores. En la salud de los trabajadores. Y ahí es donde yo matizo, en la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores, dentro de esa aspiración del trabajo digno y decente, y los empleadores tienen obligación de generar espacios, ambientes de trabajo no solo seguros, sino sanos. Y claro que hay una gran diferencia entre un ambiente sano de trabajo y un ambiente seguro de trabajo. Un ambiente seguro de trabajo, pues aleja la posibilidad de accidentes laborales y un ambiente sano de trabajo aleja la posibilidad de enfermedades profesionales. La salud de los trabajadores tiene que ver mucho con los riesgos psicosociales y reitero, presento esta definición de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Escueta, pero nos presenta lo esencial. Veamos la siguiente y esta es una definición de riesgo psicosocial desde la óptica de la Organización Internacional del Trabajo presentada desde 1984 y dice la OIT que los factores de riesgo psicosocial, peligros psicosociales, también suele llamarle así, peligros psicosociales, en el 84 lo definió en términos de las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de la organización, las capacidades, las necesidades y las culturas y la cultura del trabajador. Las consideraciones personales externas al trabajo ¿qué pueden generar estos peligros psicosociales? Dice, en función de las percepciones y la experiencia, tener influencia en la salud. Volvemos al tema de la salud. Pueden influenciar positiva o negativamente en la salud, en el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral. Esto dice la OIT al respecto de la definición de los riesgos psicosociales. Vamos, por favor. Estos riesgos psicosociales se pueden provocar problemas cognitivos, emocionales y conductuales que pueden derivar en problemas de salud física y mental. Actúan durante largos periodos de tiempo, ya sea de forma continua o intermitente. La siguiente, por favor. Factores de riesgo psicosocial, claro que el doctor Mayen con mucha propiedad desarrolló y yo para darle una introducción y un preámbulo al tema, cito que podemos determinar la carga de trabajo excesiva, opresión de tiempo, demandas contradictorias, falta de claridad respecto a las funciones del trabajador, comunicación ineficaz, mala gestión de los cambios en el seno de la organización, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros de trabajo, desavenencias en las relaciones interpersonales, acoso, agresión y violencia. El acoso, la agresión y la violencia, entonces, ¿son factores de riesgo psicosocial? Sí. Sigamos, por favor. Muy bien. Lo siguiente, y le doy totalmente los créditos a esta guía orientadora para el abordaje integral de la Secretaría Presidencial de la Mujer en Guatemala, que generó este trabajo tan relevante, tan importante, tan sintetizado y tan bien documentado, y reitero, los créditos definitivamente para la Secretaría Presidencial de la Mujer en Guatemala, que a través de esta guía orientadora, de verdad, orienta sobre la violencia y acoso en el trabajo y especialmente sobre la violencia, sobre el acoso laboral y sobre el acoso sexual, diferenciando inclusive cuándo se considera que hay acoso laboral y cuándo se considera que hay acoso sexual. Sigamos, por favor. Y para esto dice en la guía que se han definido cuáles son la problemática principal que afectan a las trabajadoras, como
la violencia basada en género, violencia en sus manifestaciones más recurrentes, acoso laboral y el acoso sexual. Y cita y dice que aunque no se encuentran regulados específicamente bajo los nombres de acoso laboral o acoso sexual, claro que los encontramos también en el contexto y especialmente en la normativa internacional, Y sí, hay alguna normativa nacional, pero la internacional también nos deja espacios de entendimiento y claridad sobre estos dos formas o manifestaciones más recurrentes de la violencia laboral. Sigamos, por favor. La raíz común las encontramos en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que se expresan en discriminación y violencia. Vemos nosotros que cuando generamos estos factores de riesgo psicosocial, cuando hablamos del acoso laboral en sus dos aspectos, laboral y sexual, hablamos de que convergen en él esta discriminación y los términos discriminación y violencia. Estas problemáticas, dice, afectan mayoritariamente a las mujeres trabajadoras. Sí, sí, lamentablemente, aún, claro que se han superado muchos espacios, pero aún vemos recurrencia en la discriminación y la violencia, y especialmente el acoso en las mujeres trabajadoras. ¿Para cuándo? Para acceder a una fuente de trabajo o para permanecer en ella. Sigamos, por favor. ¿Qué normativa podemos citar o qué normativa podemos tener a ustedes que son estudiosos de esta temática, ustedes que quieren ahondar más en los aspectos de los riesgos psicosociales y especialmente del acoso en el trabajo? Sí, tenemos normas internacionales y tenemos normas nacionales. Y en esta normativa internacional, ya decía, podemos determinar estos estándares o se determinan estándares para identificar, atender, investigar, procesar y sancionar el acoso. Sigamos, por favor. ¿Cuáles podemos citar? Podemos citar dentro de lo que puede ser fuente sustancial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cada uno particularicé algunos artículos, ¿sí? Pero voy a generalizar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Convenio 100 de la OIT, Convenio sobre Igualdad de Remuneración de 1951. El Convenio 111, también de la OIT, Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación de 1958. Estos dos convenios internacionales sumados al Convenio 190 de la OIT definitivamente son la norma internacional más sustancial, específica, laboral para la temática. Sigamos, por favor. La resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre Igualdad de Oportunidades y Trato para los Trabajadores y las Trabajadoras en el Empleo, el Convenio 190 que citaba, Convenio sobre la Violencia y el Acoso de 2019, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus siglas en inglés CEDAW de 1979, la recomendación general número 19, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Sigamos, por favor. La recomendación general número 35, adoptada también por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sigamos, por favor. ¿Ok? Estas son algunas, 10 de las normas internacionales que son fuente sustancial para el tema. Y de estas voy a resaltar las definiciones de expresiones sustanciales para la violencia y el acoso en el trabajo como un factor de riesgo psicosocial. El Convenio 190
que dicho sea de paso es el último aprobado por la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 1 define la violencia y acoso en el ámbito del trabajo y dice, desde la óptica de OIT, que violencia y acoso en el ámbito del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Entonces, el artículo 1 del convenio 190 nos da la definición legal de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y en la literal B de ese artículo nos define la violencia y el acoso por razón de género. Y dice que designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género. Sigamos, por favor. Más adelante volvemos a citar esta definición, ya no la vamos a repetir, pero es aquí en este artículo 1 del convenio 190 en donde encontramos la definición, reitero, desde la óptica de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso. Claro que yo censuro y considero que estos dos términos debieron definirse separadamente, ¿sí? La violencia y el acoso deben ser en persistencia, diferentes, hay diferencias y considero que debieron diferenciar la definición de una expresión de la otra expresión, pero de hacerlo de manera conjunta, yo creo que no favorece para la separación y entendimiento de lo que es cada una de estas dos expresiones o cada una de estas dos acciones lamentables en el ámbito de las relaciones laborales. En esta Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer encontramos la definición o la referencia a la expresión discriminación contra la mujer. ¿Y qué dice? Dice que denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto dice esta convención que debemos de entender sobre discriminación contra la mujer. Vamos, por favor. Hostigamiento sexual. También esta recomendación general número 19, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dice que el hostigamiento sexual incluye un comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales. Un problema dice, voy a seguir leyendo. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad. Es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o en el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil. Para mí, esta definición de hostigamiento sexual de esta recomendación general número 19 es clara, es contundente, es propia de esas acciones que denotan precisamente esta actitud tan impropia en las relaciones laborales, el hostigamiento sexual, el hostigamiento sexual. Vamos, por favor. Y derivado de eso, pues me di a la tarea de buscar en normas esas definiciones de las expresiones más recurrentes y más importantes para referirnos al acoso, que nos dan más claridad. Violencia contra la mujer. Claro, ya habíamos visto y claro, vamos a encontrarla tal vez en diferentes normativas, pero dice aquí en la Convención también Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que incluye la violencia contra la mujer de forma física, sexual y psicológica. Comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo. Sigamos, por favor.
El convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, yo considero que si vamos a hablar de violencia y acoso en el trabajo, pues claro, a mi manera de ver, desde la óptica laboral, el convenio 190 es la luz o debe ser la luz. Aunque en lo particular yo tengo aspectos de censura en contra del convenio 190. Guatemala no lo ha ratificado. Guatemala no lo ha ratificado. Aquí vamos a ver qué países han ratificado el convenio 190 y lo presento porque emana de la Organización Internacional del Trabajo, es el último convenio internacional adoptado por la OIT y que nos da luz sobre lo que desde esta óptica debemos de entender sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Sigamos, por favor. Fue aprobado el 21 de junio del 2019, entró en vigor el 25 de junio del 2021. Países que lo han ratificado por América, no hablo de otras latitudes. Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú y México. Sigamos, por favor. Guatemala, reitero, no ha adoptado el convenio 190. ¿Qué podemos resaltar de este convenio 190? Reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo puede constituir violación o abuso de los derechos humanos. Son una amenaza para la igualdad de oportunidades. Son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Instan a una cultura del trabajo de respeto mutuo y a la dignidad del ser humano. Tolerancia cero frente a la violencia. Afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas. Son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles, afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. Sí, el convenio 190 reconoce que la violencia y el acoso afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas y afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas. Sigamos, por favor. Ya hacía referencia anteriormente a la definición de la violencia y el acoso contenida en este convenio 190 aquí, solo para integrar la presentación, las volví a incluir, pero ya no hago referencia a ella porque ya hice anteriormente a esta y a la siguiente. Vamos, por favor, que es la violencia por razón de género. Pasemos, por favor. La violencia y acoso por razón de género, también ya hacíamos referencia en el convenio 190. Encuentran las dos definiciones desde esa óptica. Sigamos, por favor. El fuero de protección protege. Miren la amplitud del convenio 190, la amplitud del convenio 190. El convenio 190 no solo busca proteger en el ámbito, en el lugar de trabajo, en el ámbito de las relaciones laborales, sino que también protege a trabajadores asalariados, a personas en formación, a aprendices, a trabajadores despedidos, al voluntariado, a los postulantes a un empleo, es decir, no solo a trabajadoras, no solo a trabajadoras. Vamos. Vamos, por favor. Aplica a todo sector, obviamente en los países que lo han adoptado. Aplica durante el trabajo, en relación con el trabajo, como resultado del trabajo, en el lugar del trabajo, en espacios públicos y privados de trabajo, en el lugar de pago, en los lugares de descanso, en los lugares donde se comen, ¿sí? Vamos, sigamos por favor, la próxima. Aplica en los desplazamientos. La anterior, por favor. Aplica en los desplazamientos, es decir, dice el convenio, que debe protegerse a los trabajadores, especialmente a la mujer, desde que sale de su casa hasta el lugar de trabajo. En los viajes, si va por asuntos de trabajo, también debe de ir esa protección en los eventos o actividades sociales, en la fiesta de fin de año, en la fiesta de aniversario de la empresa. Hasta ahí dice el convenio que debe ser el fuero de protección del convenio de la mujer y de los trabajadores con relación a la violencia en el mundo del trabajo. Un segundito. Ok, quiero hacer una salvedad. Me parece que en San Salvador
en El Salvador ratificó la semana pasada el convenio 190 por el Parlamento, y pues qué buena, enhorabuena por El Salvador que ha ratificado el convenio 190 y ahora pues le toca el proceso de generar el depósito en la OIT de ese convenio 190 para que posteriormente pues tenga su vigencia. No genera vigencia inmediata el convenio, sino que tienen que cumplir con el proceso de depósito allá en la OIT para que pues posteriormente entre en vigor, pero enhorabuena definitivamente por El Salvador que ha adoptado el convenio 190 y ustedes estarán con más énfasis y con más anhelo de seguir conociendo de este convenio 190 y ven la amplitud de este convenio 190. Dice que aplica en los desplazamientos, reitero, en los viajes, en los eventos o actividades sociales, en las actividades de formación relacionadas con el trabajo, el marco de las comunicaciones, inclusive por medios tecnológicos de las TICs. ¿Sí? Ya no solo de palabras, ya no solo verbalmente, sino que también su fuero de protección es mucho más amplio en el alojamiento. Es decir, vamos con compañeros, con compañeras de trabajo y nos alojamos, andamos de viaje y nos alojamos en determinado hotel porque al día siguiente pues vamos a ir a trabajar. También en ese alojamiento es el fuero de protección de la violencia y el acoso en el mundo laboral deviniente de ese convenio 190. En los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, ya lo decía, en los desplazamientos. Sigamos, por favor. Respetar, promover y asegurar, o sea, las obligaciones de los estados. El Salvador ha ratificado el convenio, entonces El Salvador, cuando ya genere vigencia el convenio, estará obligado a respetar y a promover y asegurar el disfrute de un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Debe adoptarlo con un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Debe prohibir legalmente la violencia y el acoso, debe velar por políticas que aborden violencia y el acoso, debe adoptar estrategia integral de prevención y combate a la violencia y el acoso, debe velar por vías de acceso a las víctimas de reparación y medidas de compensaciones. Sigamos, por favor. Es muy amplio el convenio 190, mucho fuero de protección y definitivamente ese es el sentido del convenio 190. Las obligaciones siempre de los estados deben prever sanciones, establecer sanciones para castigar aquellas conductas que vayan o que califiquen y se tipifiquen dentro de la violencia o el acoso en el trabajo. Desarrollar actividades de educación y formación, desarrollar actividades de sensibilización, garantizar medios de inspección e investigación, promover y llevar a efecto los principios y derechos fundamentales de trabajo, adoptar legislación y políticas que garanticen la igualdad y la no discriminación, el empleo y la ocupación de trabajo. Y aquí yo estoy resaltando en mi presentación esta obligación del Estado que adopte el convenio 190 y ahora El Salvador, cuando entre en vigor, estará obligado a promover y llevar a efecto los principios y derechos fundamentales de trabajo, es decir, los 4 derechos fundamentales. Y ya más adelante haremos eco de cuáles son esos 4 derechos fundamentales. Adoptar legislación y políticas que garanticen la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación. Sigamos, por favor. También estará obligado a adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo con inclusión de la violencia y el acoso por razón de género. Tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, no están aislados, están dentro del contexto de la salud y seguridad en el trabajo o la salud y seguridad ocupacional, como también se le conoce. Obligado a identificar los peligros y evaluar los riesgos de la violencia y el acoso, obligado a proporcionar información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de la violencia y el acoso y de las medidas de prevención. Sigamos, por favor. Debe garantizar
procedimientos de presentación de quejas e investigación, mecanismos de solución en el lugar de trabajo, mecanismos de solución de conflictos externos, juzgados o tribunales especiales o con ámbito especial para conocer conflictos, denuncias, reclamaciones con relación a violencia y acoso en el mundo laboral, protección a querellantes, asistencia judicial, social, médica y administrativa a querellantes y víctimas. Sigamos, por favor. Debe garantizar fácil acceso a proteger la privacidad de los implicados, proteger la confidencialidad, prever sanciones, reconocer los efectos de la violencia doméstica y mitigar en su impacto, garantizar que todo trabajador tenga derecho de alejarse de una situación de trabajo sin represalias. Noten ustedes el ítem penúltimo, reconocer los efectos de la violencia doméstica y mitigación de su impacto. Hasta allí llega el fuero del 190. Velar porque Inspección de Trabajo sea más activa, más efectiva en el mundo de la fiscalización para el control o para el cumplimiento de la prevención y la erradicación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Sigamos, por favor. Voy a ir un poquito más rapidito por razones del tiempo. Aparte de aquella normativa internacional, cito, soy guatemalteco, ¿y cuál normativa puedo citar? Pues la Constitución Política, aquí les dejo artículos atinentes, el Código Penal, el Código de Trabajo guatemalteco, una ley de dignificación y promoción integral de la mujer, sigamos por favor. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, claro que ya genera figuras penales. Ya tenemos en el ámbito penal la violencia económica y la violencia contra la mujer que se genera dentro del mundo de las relaciones laborales. Esta ley es relevante para Guatemala, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Más adelante haré eco de esas dos figuras penales que vienen de esta ley. Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres. Sigamos, por favor. Y de estas, solo resalto por razones de tiempo este artículo 1 de la ley, nosotros le llamamos la ley del femicidio, y dice que el objeto de esta ley es garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley. ¿Cuál es su finalidad? Es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo garantizándoles una vida libre de violencia. Sigamos, por favor, y vamos a ver esas dos figuras penales. Violencia contra la mujer. Cuando hay delito de violencia contra la mujer, comete, dice la ley, delito de violencia contra la mujer, quien en el ámbito, no importa dónde, ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las siguientes circunstancias. ¿Cuáles? Aparte de otras, mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones, entre otras, compañerismo o relación laboral. Vamos, este es el delito de violencia contra la mujer. Y la violencia económica es cuando un empleador, por el hecho de ser mujer, menoscabe, limita o restrinja la libre disposición de sus bienes o de los derechos patrimoniales o de sus derechos laborales. Ese es un delito de violencia económica. Sigamos, por favor, ya le vamos a robar un par de minutos. La violencia y el acoso laboral tienen que ver con la salud y seguridad ocupacional, por supuesto. Y ya lo matizaba el doctor Mayen, ya hacía referencia, eso es indiscutible, eso es innegable. Sí, afectan la salud y la seguridad ocupacional. Vamos. Y a este respecto, sigamos, por favor. Cito de la Organización Mundial de la Salud, esta estandarización mundial de la información de diagnóstico en el mundo, en el ámbito de la salud, esta clasificación CIE 11, Clasificación Internacional de Enfermedades, del 1 de enero de 2022, entra en vigencia, y ahí podemos encontrar esta estandarización mundial de la información de diagnóstico en el mundo de la salud. ¿Qué dice esta al respecto?
respecto del estrés. El doctor Mayen matizó mucho en que estos factores psicosociales generan estrés y eso es parte y afecta la salud de los trabajadores. Veamos, por favor, qué dice esta clasificación internacional de enfermedades con relación al estrés. Primero dice que los factores que influyen en el estado de salud. Y aquí yo hago un acopio solo de los factores relacionados con el empleo o con el desempleo. Y el QD85 habla de, o trata, mejor dicho, del síndrome de desgaste ocupacional. El siguiente son problemas especificados asociados con las personas en el trabajo. Y al respecto del síndrome de desgaste ocupacional, el QD85, veamos, sigamos, por favor. Ya voy a terminar. Dice, es un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico. Hace referencia no solo al estrés crónico. Y dice, este es un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que se ha manejado con éxito. Se caracteriza por 3 dimensiones: sentimientos de falta de energía o agotamiento, aumento de la distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo y una sensación de ineficacia y falta de realización. Se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. Sigamos, por favor. Eso simplemente lo dejo como referencia. Ahora, y ya terminando, los 4 derechos fundamentales de trabajo. ¿Cuáles son? Aquí los presento yo de una manera práctica y más clara. La OIT no los presenta así, pues, ¿verdad? Pero yo digo que son 3 negativos, perdón, y un positivo. ¿Cuáles negativos? No al trabajo forzoso, no a la esclavitud, no al trabajo infantil, no a la discriminación. Esos son los negativos. La OIT insta y desde no preciso, no al trabajo forzoso, no al trabajo infantil, no a la discriminación, sí a qué, sí a la libertad sindical, sí a la negociación colectiva. Estos son los 4 derechos fundamentales al día de hoy. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Ok, y aquí encontramos los 8 convenios internacionales que fortalecen los 4 derechos fundamentales. 4 derechos fundamentales, 8 convenios internacionales fundamentales. Y dentro de estos, volvemos nuevamente a recurrentemente, el 100, convenio sobre la igualdad de remuneración. Veamos la siguiente, por favor. Pasemos. El 111, convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación. Sí, sí. Uno de los derechos fundamentales es la no discriminación, es la igualdad en el mundo del trabajo, con sus 2 convenios internacionales típicos. Esos son los derechos fundamentales. Sigamos, por favor. Ahora, un quinto derecho fundamental de trabajo desde la óptica de OIT, hoy y desde 1989, ¿sí? Tenemos estos convenios, estos 4 derechos fundamentales y hoy un quinto derecho fundamental. Ahorita en junio se celebra la Conferencia Internacional del Trabajo, que anualmente se celebra en la Organización Internacional del Trabajo, y se viene comentando mucho que en esta conferencia se va a adoptar un nuevo derecho fundamental de trabajo. ¿Y cuál va a ser este? La salud y seguridad ocupacional. Alta posibilidad de tener este quinto, sí. ¿Cuál? La salud y seguridad ocupacional. Por ende, se le dará mayor relevancia a todo lo tinente al estrés, todo lo atinente a la violencia, al acoso, a la igualdad, a la discriminación. Sí. ¿Por qué? Porque la salud y seguridad ocupacional será considerado, pienso, y por lo que he escuchado y he palpado en esta conferencia internacional de este año, seguro se va a adoptar este quinto derecho fundamental de trabajo. Para terminar, axiomas en el ámbito del trabajo. El acoso laboral y sexual se da a todo nivel, no importando sexo, edad, orientación sexual, profesión, oficio o aspecto físico. Otro axioma, tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de acoso sexual y acoso laboral en sus áreas y espacios de trabajo. El último, el respeto y tolerancia son factores que coadyuvan a construir entornos laborales saludables. Muchas gracias y dispensen ahí los minutos que les tomé. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Leonel
Ha sido también su intervención muy enriquecedora desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Gracias por aproximarnos a, precisamente como usted mencionaba, a los compromisos, ¿verdad? Que pronto pues tenemos que trabajar como país al haber ratificado el convenio que usted también nos ha punteado, ¿verdad? El 190. Entonces, en este momento, ese espacio para que podamos intercambiar con el doctor Mayén, quien nos ha aproximado todos los factores de riesgo a fin de poder identificar las medidas de mejora para prevenir los daños. También el doctor nos ha ilustrado una serie de definiciones y riesgos psicosociales y es espacio para que ustedes puedan, ¿verdad? Hay personas participantes de diferentes judicaturas, ¿verdad? De lo laboral, también de las cámaras y también personal del Ministerio de Trabajo para que ustedes puedan, así como los docentes, ¿verdad? De nuestra escuela y la demás comunidad jurídica puedan aprovechar este espacio que tenemos con los dos ponentes para que podamos intercambiar, ¿verdad? Agradecerle también al doctor Leonel por ese repaso que nos ha hecho de toda la normativa internacional y el derecho, ver cómo son los avances también en la normativa guatemalteca, ¿verdad? Así que dejarles la palabra a ustedes. Pueden a través del chat intercambiar alguna pregunta que tengan, ya sea para el doctor Leonel o para el doctor Mayén, o algún comentario o alguna duda de estos convenios o de lo que ambos han abarcado. Bueno, es espacio para que ustedes puedan intercambiar o de igual manera para que los ponentes puedan hacer, ¿verdad? Algún comentario que hayan tenido o la ingeniera Urquía también puede aprovechar ese espacio de ambas ponencias. ¿Tiene apagado el micrófono, Carlita? Licenciada Carla, tiene apagado el micrófono. Perdón. Gracias. Les mencionaba que podían aprovechar este momento también el doctor Mayén para intercambiar o darnos alguna aproximación posterior a su intervención, ya que fue un poco escueta, rápida por el tiempo. Si quisiera aprovechar estos minutitos previo a leerles la primera duda que está por el licenciado Walter, que también está en las instancias laborales, han mencionado. Bueno, quizás la parte que nos fui rápido, ¿verdad? Porque no quise entrar en cada uno de los riesgos psicosociales propiamente dicho, porque, por ejemplo, estrés profesional es considerado un riesgo profesional. El que el licenciado presentó al final es precisamente lo que yo les había comentado, que es el síndrome de burnout, ¿verdad? O desgaste profesional, que tiene 3 características, ¿verdad? Y tiene que ver con unas investigaciones que hizo, si mal no recuerdo, era una doctora Maslash, creo que es el apellido de ella, y que mediante unos cuestionarios se pueden identificar. Quizás la parte importante que yo trataba de dejarles era de que no tienen que esperar a que ocurra un evento de violencia para empezar a prevenir lo que son los riesgos psicosociales, porque la ley de por sí ya les está dando las herramientas para que exista una actividad preventiva. Por eso es que mencioné los factores psicosociales y los factores psicosociales de riesgo. Y la parte que nos hizo falta, solamente la primera parte podría haber sido más extensa, y la otra parte es las metodologías, porque hay diferentes tipos de metodologías, ¿verdad? Que se pueden basar en cuestionarios en los cuales los lugares de trabajo se completa por todos los trabajadores,
Y este punto quizás es importante porque he conocido experiencias de lugar de trabajo donde a la hora de obtener o pasar cuestionarios para ver cómo se encuentran las condiciones de trabajo desde el punto de vista de riesgos psicosociales, solamente se los pasan a un grupo de trabajadores. Y eso tiene que estar disponible para todos los trabajadores de tal manera de que sea un diagnóstico realmente completo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería en su momento presentar. Y pues pueden haber diferentes metodologías, unos utilizan una, otras otra, ¿verdad? Pero lo importante es que sea una metodología que cumpla, que sea para todos los trabajadores, no escoger solamente un determinado grupo y idealmente tiene que ser algo anónimo, ¿verdad? No tiene que identificarse cada una de las personas. Muchas gracias, doctor. Por acá también tenemos un comentario, una pregunta, doctor Mayen, quizás usted nos pudiera apoyar para responder respecto a la diferencia. ¿Existe alguna diferencia sustancial, dice el licenciado Chacón, respecto a un programa de gestión de seguridad y salud ocupacional y un plan de seguridad ocupacional? Si existe una diferencia sustancial entre ambos. Bueno, realmente un programa de gestión de prevención, voy a utilizar la palabra que utiliza la ley. La ley lo dice en el programa en la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, artículo 8, el término que utiliza es programa General de Prevención de Riesgos Ocupacionales. Entonces, por ley ya se define que tiene que incluir 10 elementos y va detallando qué es cada uno de ellos. Entonces, en un lugar de trabajo tiene que tenerse estos 10 elementos, ¿verdad? A menos hay algunas situaciones en las cuales no, ¿verdad? Pero eso el Ministerio de Trabajo define en qué momentos no, pero en general digamos de que tiene que incluir esos 10 elementos. Quizás la palabra que él utiliza acá, que dice un plan de seguridad ocupacional, quizás lo cambiaría por el término planificación de la seguridad ocupacional. Y la planificación estaría como parte del elemento 1, en el cual yo una vez hago un diagnóstico de cómo se encuentran las condiciones de seguridad y salud ocupacional, planifico las acciones para este año, para el año en curso, por ejemplo. Entonces, eso podría decir yo de que es como tal vez la diferencia. El programa es más grande. La planificación sería como parte del programa. Muchas gracias, doctor. También por acá hacían referencia, ¿verdad?, a la que muchas veces menciona la participante identificada como Ana Carías, y que muchas veces velan por la protección de los derechos de los trabajadores y que como empleados hay una saturación de actividades de informes que presentar, ¿verdad?, y que poco a poco empieza a afectar la salud mental. Es un comentario también que está por acá. Y también tenemos por aquí una pregunta de la participante Carla Puente. Bueno, le felicita tanto al doctor Leonel como al doctor Mayen por las ponencias y menciona que si hace una pregunta, que si la encuesta en línea sobre el clima laboral sustituye a la de riesgos psicosociales o si ambas son complementarias. Yo pienso que son complementarios, ¿verdad? Habría que ver cuáles son los tipos de preguntas que se hacen en el caso del clima laboral. Lo comento por lo menos acá en el Seguro Social llevamos los dos, llevamos tanto clima laboral como de riesgos psicosociales. Sin embargo, muchas de las cosas que se preguntan en clima laboral tienen que ver con riesgos psicosociales, ¿verdad? Pero habría que ver específicamente el tipo de preguntas que les están haciendo en clima laboral para poder opinar tal vez si podría sustituirse. Yo creería de que es más complementario porque el clima laboral lo hace recursos humanos como un objetivo de la gestión del recurso humano. En cambio, el de riesgo psicosocial lo que busca realmente es un abordaje al aspecto organizacional y ver de qué forma se evita que se afecte la salud del trabajador. Perfecto. Muchas gracias, doctor Mayen.
Otra de las consultas, bueno, siempre felicitarlos, ¿verdad? Por las ponencias interesantes e importantes. Y por acá también nos hacen una pregunta ya de tipo un poco de materia probatoria. El licenciado Quesada nos hace referencia al elemento de cómo puede probarse el acoso laboral. Entonces ahí quizás entre ambos pudieran dar algunas aproximaciones, ¿verdad? Sobre esa inquietud que nos plantea el colega Quesada. Al respecto de la... Doctor, por favor. Cualquiera puede, ya sea el doctor Mañán o el doctor Leonel, pueden darle alguna aproximación, ¿verdad? Considerando, doctor Leonel, que en nuestra regulación, ¿verdad? Lo tenemos previsto en la ley, la definición, pero en sí, en el Código de Trabajo, ¿verdad? El acoso en sí, no lo tenemos, o sea, tenemos un problema para poder como juzgar estos hechos, ¿verdad? Existe un vacío en nuestra normativa, no sé si existe desde el punto de vista allá en Guatemala, si ustedes, porque estaba viendo en lo que usted exponía, en su exposición, que inclusive está tipificada como un delito en el caso de violencia, mencionaba usted, dada en el ámbito de trabajo, pero usted no pudiera, y también el doctor Mayén, como desde algún peritaje o cómo pudiera también apoyarse en nuestra judicatura, ¿verdad? Y posteriormente vamos a darle lectura a otros comentarios que están poniéndonos en el chat. Desde la óptica probatoria y como abogado yo la respuesta orientaría a que cualquier medio de prueba legal definitivamente va a ser idóneo y pertinente para probar el acoso laboral. Y matizo en el acoso laboral porque así nos presenta su interrogante el doctor Quesada, ¿sí? Entonces, cualquier medio probatorio, pueden ser testigos, pueden ser cartas, pueden ser correos electrónicos, pueden ser chats, pueden ser fotografías, pueden ser, qué sé yo, cualquier medio probatorio, a mi manera de ver, es idóneo, que sea idóneo y pertinente, y quiero aprovechar también el espacio, y porque me hubiese gustado hacer una diferencia de ese acoso laboral y de ese acoso sexual. Porque normalmente hablamos de que el acoso laboral, que el acoso sexual, que la violencia, todos los elementos y damos esos aspectos teóricos, pero aterricemos. ¿Cuándo hay acoso laboral y cuándo hay acoso sexual? Y al respecto, yo cito también de la guía orientadora para el abordaje integral a que hacía referencia de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia guatemalteca, citan al autor Piñuel en su obra La tipología del acoso laboral. Repito, el autor Piñuel en su obra La tipología del acoso laboral nos da una claridad y nos individualiza cuando hay acciones de acoso laboral y cuando hay acciones de acoso sexual. Y voy a leer algunas. Dice, por ejemplo, hay acoso laboral, dice Piñuel. Gritar, avasallar o insultar a la víctima. Asignar objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables. Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla, quitar áreas de responsabilidad clave, modificar las atribuciones o responsabilidades de su puesto de trabajo sin decirle nada al trabajador, ignorar o excluir como si fuese invisible el trabajador, retener información crucial para su trabajo o manipularla con inducirle a error en el desempeño laboral, difamar a la víctima extendiendo por la institución rumores maliciosos que menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad, ignorar los éxitos profesionales o atributos o otras personas o elementos ajenos, criticar continuamente su trabajo, castigar duramente o impedir cualquier toma de decisiones o iniciativa, ridiculizar
trabajo, animar a otros compañeros a que participen en cualquiera de las acciones anteriores, en fin, acoso laboral. Y dice Piñuel, ¿y el acoso sexual? ¿Cuándo? Pues dice que se manifiesta con tocamientos o contactos físicos innecesarios, manoseos, pellizcos, palmaditas, apretones o roces deliberados, chantaje sexual, que se refiere al condicionamiento del acceso o permanencia en el trabajo por parte de la víctima a través de un favor de contenido sexual, aunque la amenaza explícita o implícita en este condicionamiento no se llegue a cumplir en forma efectiva. Contacto físico no solicitado y deliberado, invitación o peticiones de actos sexuales. Esto y de tipo verbal, hacer comentarios o insinuaciones sexuales, contar chistes de carácter sexual o preguntar sobre fantasías eróticas, comentarios homófobos e insultos basados en el sexo. Transformar las discusiones de trabajo en conversaciones sobre sexo, solicitar actos sexuales, muchas veces vinculándolos a una promoción o ascenso laboral, difundir rumores sexuales, preguntar o explicar detalles sobre la vida sexual y la orientación sexual de una persona, proferir insultos basados en el sexo y la orientación sexual de la persona trabajadora. Y hay también de tipo no verbal. Entonces, esto es importante y todo esto, pues, reitero, desde mi óptica como abogado, yo lo pruebo o tendría que probarse con cualquier medio de prueba idóneo, pertinente y oportuno. Nada más. Muchas gracias, doctor Leonel, por su acotación, la diferencia entre el acoso, ¿verdad?, en el ámbito penal, el acoso sexual, ¿verdad? Y el acoso, las conductas que pueden llevar a un hostigamiento, a un acoso laboral. Y su opinión respecto a que puede ser cualquier medio de prueba para acreditar esos hechos. Y por acá, doctor Mayen, no sé si puede activar, es que lo vemos congelado. Ahí está. Entonces, pues sí, doctor. Acá también hay una pregunta respecto a cuáles son los mecanismos idóneos que debe de contener un programa. Nos menciona siempre el licenciado Walter Chacón, cuáles son los mecanismos idóneos que debe de contener un programa de gestión de riesgos en materia de violencia y acoso laboral. Bueno, perdón, realmente, permítanme, voy a buscar la ley. Vaya, está bien. Bueno, aquí está, ya la encontré. La ley en el artículo 8, se los coloqué anteriormente, ¿verdad? Que decía qué es lo que debe de incluir. No sé si interpreto mal la pregunta del licenciado Chacón, pero acá le define, por ejemplo, le dice que debe de incluir un mecanismo de evaluación periódica. O sea que cada año yo tengo que estar revisando cómo funcionó mi programa. Una vez yo lo eché a andar, por ejemplo, teóricamente, el lugar de trabajo tal, a más tardar en febrero de cada año, tiene que hacer una evaluación de cómo le funcionó su programa del año pasado. Tiene que hacer también una evaluación permanente de los diferentes tipos de riesgos, incluyendo el riesgo psicosocial. Por eso es que lo incluí en la charla. Tiene que haber también un registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y tiene que investigarse para que no ocurran nuevos accidentes. Tiene que haber un plan de emergencia y evacuación. Tiene que estarse entrenando a los trabajadores acerca de cómo tienen que hacer su trabajo y evitar los riesgos propios de su actividad laboral. Tiene que haber un programa de exámenes médicos y de atención en primeros auxilios, un programa complementario sobre consumo de alcohol y drogas, prevención de infección de transmisión sexual, VIH, SIDA, salud mental y salud reproductiva. Habla también que tiene que haber una planificación de reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, una formulación de un programa de difusión y promoción de actividades preventivas en el lugar de trabajo. Y finalmente el elemento 10 menciona que una formulación de programas preventivos y de sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, acoso sexual y demás riesgos psicosociales.
Eso es lo que pide la ley, ¿verdad? Yo creo que realmente la ley es bastante exigente, pide bastante y pues eso es todo esto que aquí menciona es lo que hay que colocar. No sé si la pregunta iba en ese sentido o qué exactamente es lo que quería el licenciado preguntar, ¿verdad? Pero todo eso es lo que debe de incluirse dentro de un programa. Ahora, lo que específicamente tiene que ver con riesgos psicosociales está incluido en el elemento 2 y en el elemento 10 del programa de gestión. Muchas gracias, doctor. Por otra parte, también había ya para ir por la agenda de ambos, otra de los comentarios es comenta el licenciado Villatoro, que si se puede hablar de algún impasse o algún choque en el día a día laboral frente a las políticas preventivas orientadas a las gestiones de seguridad y salud ocupacional. Eso es lo que plantea en su comentario. No sé si sobre eso tienen algo que pudieran comentar, doctor. Fíjese de que yo quizás trato de entender la pregunta si es que las personas que hacen seguridad y salud ocupacional en algún momento pueden tener dificultades para llevar a cabo su labor. Realmente eso es frecuente, ¿verdad? Porque muchas veces el tiempo asignado para el comité, por ejemplo, en actividades de prevención, muchas veces no es completamente asignado por disposición muchas veces de las autoridades. Entonces puede haber dificultad para llevar a cabo las actividades de preventivas debido precisamente a la forma en que trabajan las instituciones para la cual se esté trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me pagan para ser médico, me pagan para dar consulta, por ejemplo, operar o lo que sea, no para hacer actividades preventivas. Entonces, hay ocasiones en que el aspecto para qué me contratan genera un inconveniente para dedicarme a actividades preventivas si me encuentro en un comité. Ese es mi comentario, ¿verdad? Realmente puede haber dificultades porque las autoridades muchas veces no ven como relevante la actividad de seguridad y salud en el trabajo, la prevención de los riesgos laborales. Muchas gracias, doctor Mayen. Y para ir terminando, también menciona la participante Victoria Argueta, menciona que el acoso laboral está difícil de probarlo, pero también hace referencia que si esa persona que dice ser acosada es negligente, ¿verdad? Y sabemos que pues se puede dar, ¿verdad? Pero ahí pues los dejo para sus comentarios respecto a que si la persona que se atribuye la calidad de ser víctima de acoso laboral realmente es que hay un incumplimiento, ¿verdad?, de sus funciones o las hace pues de manera negligente. Yo considero que la negligencia orienta a un trabajo no eficiente, no eficaz, es un mal trabajo, un mal desempeño, y una de las obligaciones de los trabajadores y de las trabajadoras es desempeñarse en el tiempo, modo, lugar y forma convenida con la diligencia debida bajo la subordinación del empleador. Esa es una obligación fundamental, prioritaria y principal de los trabajadores y de las trabajadoras. Y si una trabajadora o un trabajador está aduciendo que es víctima de acoso, pues claro, él tendrá que generar sus pruebas si es que él va a accionar, pero también el empleador debe de generar las medidas de prevención, de conocimiento y de prevención para aplicar también las medidas correctivas que correspondan y de sanción si es que corresponde. Pero, eso no presupone que si la trabajadora o el trabajador generan ese trabajo negligente, él o la trabajadora no deban ser objeto de disciplina laboral. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Nada le va a privar al trabajador o a la trabajadora de cumplir diligentemente con sus obligaciones laborales.
Y si el empleador no está recibiendo ese trabajo diligente, también claro que el empleador debe de generar los elementos probatorios para acreditar. Le estoy pidiendo informes, le dije que me presentara informes el día de hoy, no me los entregó. Pues todavía le mando otra carta y le digo, mire, señora trabajadora, señorita trabajadora, joven trabajador, recuerda que el día tal, hace 8 días, yo le pedí que el día de hoy me entregara tal trabajo, el día de hoy usted no me lo entrega, todavía le doy tiempo, por favor, entréguemelo mañana en la tarde, a las 6 de la tarde, es ineludible, yo lo tengo que presentar el día miércoles, es una instrucción laboral. A los trabajadores se les da instrucciones laborales. Perfecto. Entonces yo le doy esa carta, le entrego esa carta, le mando ese correo electrónico, ese chat al trabajador o a la trabajadora, llega el día de mañana y no me lo genera. Yo tengo la prueba ya necesaria para acreditar que efectivamente fui negligente en el trabajo e independientemente de aquel acoso y de aquellos aspectos, yo debo separar los derechos de la empresa de disciplinar e inclusive de despedir a los trabajadores por generar ese trabajo negligente. Yo lo veo desde 2 ópticas distintas y no excluye o no son excluyentes una de la otra. Y yo recomendaría a cualquier empleador que siga con sus trabajadores, hombres o mujeres, generando el requerimiento y la exigencia para recibir ese trabajo diligente por el cual oportuna y puntualmente se le paga su salario y cada una de sus prestaciones laborales. Muchas gracias, doctor Canis, por hacernos también la diferencia, ¿verdad? Y pues para no olvidarnos, como usted menciona, de las obligaciones que también como empleados debemos de cumplir, ¿verdad? Por efectos de tiempo de ambos ponentes, ¿verdad? Y ya han abordado, hemos hecho una primera aproximación del tema. Ingeniero Urquilla, no sé si usted tiene algún comentario previo a dar por finalizada la ponencia de ambos invitados. Yo en realidad tenía 2 preguntas. Bueno, tenía varias, pero he tratado de seleccionar solo 2, tal vez una para cada uno, si nos pudieran comentar según su experiencia y conocimientos. Por un lado, al doctor Mayén, ¿qué recomendaría para prevenir los riesgos psicosociales? Porque cuando, por ejemplo, la ley de que tenemos en nuestro país tiene como ese espíritu, ¿no? De prevenir los riesgos. Y muchas veces es mucho más fácil para el empleador o para el mismo comité lidiar con el resto de riesgos porque son como de fácil identificación. Es decir, yo puedo medir si en un lugar hace mucho ruido sabiendo cuántos decibeles hay y para eso hay una herramienta o hay un aparato que me sirve, etcétera. Pero en el caso de los riesgos psicosociales, como cuáles son las herramientas con las que se podrían contar. Y también para el doctor Canis, que estuvo hablando mucho del tema de normativa internacional con la que podemos contar. Y bueno, ahora que El Salvador ha ratificado también el 190, aunque no es de aplicación inmediata, pero también si usted, porque acá hay muchas personas que son parte del sistema de administración de justicia laboral. ¿Qué recomendaciones podría hacer usted para que desde este ámbito de la institucionalidad se pueda tutelar también este derecho? Porque muchas veces inclusive las personas trabajadoras nos cuesta reconocer que, por ejemplo, tenemos derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo, o que también es parte de nuestros derechos como personas trabajadoras el estar en ambientes laborales sin violencia. Así que esas serían mis interrogantes. Gracias, ingeniero Urquilla. Y tiene la palabra el doctor Canis y el doctor Mayén. Bueno, voy a tratar de responder la pregunta de la ingeniera Urquilla. Yo fui por una serie de etapas. Uno es factores psicosociales de riesgo y riesgo psicosocial. Una forma de prevenir que ocurran riesgos psicosociales es trabajar los factores psicosociales. Porque es importante, por ejemplo, voy a irme al aspecto de acoso laboral, por ejemplo, o acoso sexual. Está basado en una forma de relación entre personas. Yo tendría que mejorar aspectos de comunicación o de asignación de plazas, por ejemplo, y esos son aspectos organizacionales.
Para detectar las debilidades del sistema organizacional, precisamente es que se hace una evaluación de estos factores organizacionales. Entonces yo tendría que ver cómo es que se está haciendo, cómo es que se da la comunicación, cómo es que se da el rol, el entrenamiento, etcétera. Existen herramientas, ¿verdad? Existen diferentes herramientas. Voy a tratar de mencionar 2 o 3, pero quiero que me lo tomen como una recomendación y no como que estas son las únicas que existen o son las mejores que existen. Está, por ejemplo, el ISTAS 21 podría ser un método, ¿verdad? Que para poder hacer este tipo de abordaje. Está el método de evaluación de los factores psicosociales de riesgo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, que se lleva como FP-Psico, que es otro sistema que se puede utilizar. Y el otro es el Suceso ISTAS, que es en Sudamérica se utiliza. Esos son los 3 que más o menos conozco. No son los únicos, existen otros métodos y algunos que son pagados, ¿verdad? Que requieren una licencia adicional. De esa forma, lo que estoy haciendo es identificar los factores organizacionales que pueden generar más adelante un riesgo psicosocial, ¿verdad? Ahora, el hecho de que yo haga un abordaje de los factores psicosociales no quiere decir de que por eso no van a haber eventos aislados de acoso laboral o acoso sexual. Por eso es que es necesario que existan protocolos y eso es lo que viene con el convenio 190. Me llamó la atención la diapositiva que presentó el licenciado, el doctor Canis, que era la diapositiva 24-25, si mal no recuerdo. Mencionaba, él colocaba en su diapositiva de que iban a ver después cómo generar disposiciones o regulaciones que ya lleven precisamente a identificar o el abordaje de eventos particulares. Eso todavía no se encuentra acá en el país, ¿verdad? Y creería de que sería parte del aporte que tendría que surgir después. Pero, la identificación de las condiciones organizacionales se puede hacer mediante ese tipo de herramientas que yo he comentado, ¿verdad? No sé si más o menos por ahí le puede servir ese aporte. Sí, muchas gracias. Al respecto, interesante definitivamente su planteamiento, Carmen, totalmente pertinente y valioso. ¿Qué hacer para generar más tutela laboral? Evidentemente, considero que El Salvador, con el hecho de haber aprobado en su Parlamento la ratificación del convenio 190, ya está incluyendo dentro del ámbito de protección del derecho laboral, ese instrumento internacional que va a vivir ahora, cuando ya genere vigencia en El Salvador, como una norma especial relativa a la violencia y acoso en el mundo laboral. Yo siempre he considerado que la tutela laboral, el Código de Trabajo guatemalteco, en su cuarto considerando literal A, la presenta de la siguiente manera. Dice que el derecho laboral es tutelar de los trabajadores porque trata de compensar la desigualdad económica que existe entre el capital y el trabajo, dando un trato jurídico preferente al trabajador. Entonces yo digo, ¿quién es el hijo querido? ¿Quién es el hijo consentido del derecho del trabajo? El trabajador. Entonces, es la ley la que protege al trabajador, y esa ratificación del convenio 190 y esa esa sombra que le dará cobijo, ese árbol que le dará cobijo a los trabajadores y a las trabajadoras en Guatemala con la vigencia del convenio 190, fortalecerá los aspectos de tutela laboral en El Salvador. Excelente. Ahora, yo considero que definitivamente no deberíamos, ni en El Salvador, ni en Guatemala, ni en ninguna parte del mundo, esperar a que se ratifique el convenio 190, esperar ninguna normativa para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Eso es parte de principios y parte de dignidad humana, porque
uno de los factores que más debe de privilegiarse es precisamente el respeto entre pares, el respeto horizontal y superior, vertical, de jefes y de todos los que convergen en el trabajo, del respeto a la dignidad del ser humano. Todos, desde el primer puesto hasta el último, hombres y mujeres, deben y estamos obligados a generar ese respeto a la dignidad del ser humano, hombre o mujer. Y por ende, yo considero que no deberíamos de esperar tener vigente el 190 en El Salvador o de generar normas adicionales para erradicar, sino que debe de generarse políticas, inclusive pienso, más de prevención que de corrección, más de prevención que de reflexión, ¿sí? Es decir, veamos cómo vamos a prevenir, cómo vamos a minimizar, cómo vamos a erradicar, más que sancionar la violencia y el acoso en el trabajo. Y esa tarea de prevenir, esa tarea de generar normas especiales ya en El Salvador, cuando esté vigente el convenio, vendrá el hecho de generar tribunales especiales o con competencia especial para conocer sobre violencia y acoso en el trabajo. El convenio 190 dice que esa es una de las obligaciones del Estado. Entonces, esas serán las tareas de El Salvador, de irle dando vida a ese convenio 190 que yo decía es muy, pero muy amplio y rebasa el mundo de las relaciones laborales, rebasa el espacio de control del empleador en relación a sus colaboradores, a sus trabajadores o a sus dependientes. Mucha tarea, definitivamente, mucha tarea. Entonces, en síntesis, oriento a que no esperemos ninguna norma, sino que generemos desde ya internamente en las empresas, individualmente con cada uno de los trabajadores en esas comunicaciones, el ánimo, el espíritu del respeto a la dignidad del ser humano y que debemos de erradicar de cualquier medio y de cualquier ambiente, especialmente de trabajo, esas formas denigrantes de relación humana, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de verdad, hay que erradicar. Muchas gracias, doctor Canis. Muchas gracias, doctor Mayén, por los aportes, por motivarnos y exhortarnos, ¿verdad?, a seguir trabajando por ambientes laborales, como mencionaba hace un momento, libres, ¿verdad?, de violencia, libres de discriminación, tanto para mujeres como también para hombres. Así que darle las gracias siempre a Hormuza por el apoyo en la gestión de este webinario en el marco de nuestra segunda edición del curso de formación especializada en derechos laborales, siendo extensiva a la comunidad jurídica, a la judicatura y a otras partes, como mencionaba Carmencita al inicio, ¿verdad?, de la actividad. El personal clave en lo que es impartir, ¿verdad?, la justicia laboral en nuestro país. Así que sin mayor, pues ya preámbulo, darles las gracias, invitarles a que se sigan uniendo, ¿verdad?, a nuestras acciones, a nuestros webinarios. Y doctor Canis, muchas gracias por su tiempo, por su apoyo a esta actividad, y también al doctor Walter Mayén por su tiempo y la dedicación y todos los aportes enriquecedores que ambos han hecho. Agradecerles también a las personas participantes que han hecho pues valioso este espacio con sus dudas, con sus inquietudes, ¿verdad?, con sus comentarios, disposiciones que han aportado la licenciada Carías ahí, que le complementó también el doctor Mayén. Así que el doctor Ramírez, creo que ahorita está en una reunión. Entonces, bueno, muchas gracias, feliz tarde y los esperamos pronto. Avisarles siempre que se sube esta conferencia a nuestra videoteca, donde ustedes pueden escuchar nuevamente la conferencia, donde también van a poder ver con mayor detenimiento las presentaciones de los dos ponentes que hemos tenido. Muchas gracias y feliz tarde a todos y a todas. Adiós. Adiós.